Bienvenidos al Estadio Akron, muchachos. Así llegaba el Guadalajara para arrancar el torneo enfrentando a los Tuzos del Pachuca. Vamos a revisar imágenes, vamos a revisar cómo se vivió el partido, detallitos, los goles desde la tribuna. La verdad es que el Guadalajara tuvo un buen debut y vamos a entrar al Estadio Akron porque hay que cambiar ya algunos elementos en las columnas, ¿verdad? Todavía aparece el vaquero Keikawe, el Ayanda, Eric Gutiérrez, que ya no van a estar considerados, y ahí aparece Alan Mozo todavía en uno de los pilares de la publicidad del estadio. Llegaba el conjunto del Pachuca ya con Alan Mozo integrado al plantel, hizo el viaje y vamos a revisar cómo fue el reencuentro con sus ex compañeros. Ahí tenemos cómo sale a calentar el ahora número 22, lateral derecho del conjunto de Solari en este primer partido. Saluda a la gente que se encontraba muy temprano ahí en el estadio, toca el césped ahora como visitante Alan Mozo. Vamos a checar más adelante cómo lo vivió y chéquense nada más la joyita que se aventó Brian Gutiérrez, que se aventó un partidazo, truquito. El primero del rebaño en el torneo, y ahí tenemos cómo lo vivió Gabriel Milito, aplaudiendo, saludando a los suplentes y por supuesto el festejo del otro lado, allá con la Hormiga González, el otaku que hizo el jutsu, y de nueva cuenta Hormiga González estará peleando por supuesto el título de goleo. Teníamos dudas si arrancaba él o arrancaba Sepúlveda, pero finalmente ahí está la Hormiga González arengando al público allá en el estadio rojiblanco. Chivas lo ganaba 1-0. El Pachuca tuvo esta posibilidad que fue lo más cercano en el primer tiempo, pero Chivas insistía, Brian se quedaba muy cerca de poder marcar la segunda anotación del equipo rojiblanco. Ahí algún pequeño conato, ¿no?, entre los jugadores, no pasó nada grave, se acercaba el Gato Ortiz, que era el silbante para este partido, algunos reclamos, algunos empujones, pero no pasó a más. Chivas llegaría, Richard Ledesma por todos lados, el Guadalajara le llegaba al conjunto hidalguense que no sabía por dónde. Otra pelota detenida, variantes, insistir, Efraín en lugar de tirar metió el servicio y Brian se quedó muy cercano. Gran partido del refuerzo del Guadalajara. Luis Romo encendió las alertas después de una entrada que le propinó el delantero del Pachuca, Kennedy. El tobillo de Romo por ahí generó alarma. Vean nada más cómo le costaba trabajo ahí a Romo poder recuperarse. Le dolía evidentemente al capitán del rebaño sagrado. Afortunadamente pudo terminar el partido, muchachos. Ahí mientras tanto calentaban las opciones de cambio que tiene el Guadalajara. Mucho chavo de la cantera, mucho juvenil. Con todo y la lesión, Romo intentó este disparo que se quedaba Carlos Moreno y Chivas hizo el segundo. La celebración de Gabriel Milito con su cuerpo técnico después del 2-0, pero chéquense este detalle, cómo platica con Hugo Camberos, que es justamente lo que le va a pedir cuando entre a la cancha, que profundice y que pueda entrar al área para meter servicios. Ahí está de nueva cuenta la celebración del director técnico del rebaño sagrado, que ha empezado con el pie derecho este certamen, y Daniel Aguirre, uno de los elementos que recuperó Milito, que estaba prácticamente borrado, hoy en día es uno de los elementos titulares de esta escuadra y marcó el segundo del Guadalajara, que así se iba al descanso con el 2-0, ya un marcador que reflejaba la superioridad que tuvo el rebaño, y hubo show de medio tiempo. Vamos a escuchar cómo se vivió el ambiente. Ahí está el ambiente que se vive en el Estadio Akron. La verdad es que uno se la pasa bastante bien cuando lo visita. Entraba, por supuesto, Salomón Rondón, que viene de regreso del fútbol de España. Estuvo un ratito en la primera división, y Pachuca intentando ponerse en el marcador, y Chivas todavía con estas aproximaciones en pelota detenida. Hubo varias que intentaron hacer cosas diferentes. El Guadalajara el segundo tiempo bajó el acelerador, y aquí el Piojo Alvarado que se aventaba esta chilena que desafortunadamente no iba con dirección al arco. Vienen las modificaciones del Guadalajara, ingresa el cuate Sepúlveda. Es todo para la Hormiga González, que
entró con buen pie en el torneo, hizo golecito la Hormiga González y así lo recibió la gente. Y así se fue la Hormiga González, reconocido por el entrenador que ya está pensando, que estuvo pensando en la actividad que vendrá media semana contra Juárez y la siguiente semana ante Querétaro. Entonces a la Hormiga le dio 60 minutos para que físicamente se encuentre bien todo el plantel para esta intensidad de calendario que tendremos. Así ingresó el cuate Sepúlveda, que de nueva cuenta defiende la camiseta de Chivas después de algunos años. En 2018 estuvo un torneo y va por la revancha. Se va el Piojo Alvarado. Encendió las alarmas el Piojo Alvarado porque le tuvieron que poner hielo en el muslo. También puede ser por un tema de prevención. El Piojo Alvarado, que poco a poco va retomando el nivel que le conocemos. Empezó ahí la confusión con el cuarto árbitro, Milito muy molesto por uno de los cambios que no se tendría que haber contemplado. Estaban sacando al Cotorro y ellos no querían sacar al Cotorro González. Ahí estaba un poco la discusión que tuvo Milito con el cuarto árbitro. Se va Brian Gutiérrez. Así lo despidió la gente en el estadio, hace corazoncito a la tribuna y Milito, como a cada uno de los elementos que salen de la cancha, va, le reconoce el esfuerzo, le reconoce el trabajo. Brian tuvo un muy buen partido, lo mismo que Efraín Álvarez, que así aplaude hacia la grada, y también el entrenador hace lo propio, ¿no? Felicitando al número 10 del rebaño sagrado. Ambientazo en el Estadio Akron. La afición satisfecha con lo que estaba viendo de su equipo. Pachuca tuvo alguna que otra aproximación, pero nada de peligro. Guadalajara mantuvo el 2-0, primera victoria del 2026, primera victoria del torneo. La gente aplaude y además soltaron pirotecnia ahí en el estadio para celebrar el triunfo del Guadalajara. Y vamos a checar entonces cuál fue la reacción de Alan Mozo con sus excompañeros, el reencuentro que tuvo Mozo con sus compañeros, por supuesto, del equipo. Prácticamente de una semana a otra cambió de camiseta, ahora trae la del Pachuca, pero Alan no entró al partido, se quedó en la banca. Allá lo vemos al fondo, después de que los jugadores de Chivas se abrazan, se va a acercar el jugador ahora de los Tuzos del Pachuca. Ahí va saludando a sus compañeros allá al fondo del medio campo, y entonces se va a comenzar a encontrar con otros elementos del Guadalajara. Ahí está el abrazo con uno de ellos, Alan, que poco a poco deberá tomar protagonismo en este cuadro del Pachuca. Va, saluda a sus ex compañeros. Ahí está el encuentro con el Piojo Alvarado, con su gran cuate, ¿no?, del vestidor. Ahí está también la charla con José Castillo. Estuvieron bromeando por el número porque Castillo se quedó con el 2, que era de Mozo. Castillo tenía el 21, ahora tiene el 2. Gracias por verlo, muchachos, y antes de despedirnos los dejo con este mensaje. Abrazo. Seguramente ahí en tu casa tienes algún espacio que quieres decorar, que quieres arreglar, ponerle pasto sintético. Bueno, te recomiendo que vayas con mis amigos de Decoraciones Especiales. Aquí te dejo el Instagram porque instalan, la verdad, de la mejor manera pasto sintético para que se vea ese espacio donde quieres armarte la carnita asada, donde quieres hacer la fiesta de los chavos, donde quieres reunirte con tus cuates, hacer el desayuno del fin de semana. Ahí es el espacio perfecto para que pongas tu pasto sintético con la mejor calidad. Ya lo sabes, con mis amigos de Decoraciones Especiales, ahí en